solamente me voy a basar en el proceso de investigación que hay detrás de un documental. Al final pues les pido, vamos a ver el documental y a ver si tiene sentido. Bueno, lo primero es que el proyecto desde el inicio fue un proyecto que se basó en investigación-creación y es precisamente un proyecto donde el arte ya no está dado por quién lo hace o quién lo representa, sino necesariamente cuáles son las interpretaciones y las formas de difusión y las formas de circulación que tiene los productos. La idea es que pues, nosotros empezamos a mostrar la investigación y los avances de investigación frente a documentales, y era, digamos que era una crítica frente a la misma academia, frente a nosotros mismos, que cuando tenemos productos de investigación los dejamos en la academia, es decir, en unos textos, en unas revistas, en unos libros, pero no los sacamos necesariamente a impactar la realidad. El documental, desde el inicio, ha tenido esa perspectiva, y es que el documental puede hacer un ejercicio, eso lo aprendí a un antropólogo, muchas de las cosas que voy a decir están planteadas desde la antropología visual. Entonces lo aprendí a un antropólogo que las investigaciones académicas no deben quedarse en la academia, sino deben tener productos, herramientas que impacten otras realidades. Cuando uno está haciendo trabajo social ve que muchas veces la cámara es un intruso, hay una intrusión de la cámara y tiene dos perspectivas. La primera es que la gente pues sienta que no puede hablar libremente, ¿sí? O la segunda, sienta que le debe hablar a la cámara porque la cámara está registrando algo importante que él va a decir, ¿sí? Por tanto, digamos que aquí la cámara, en el documental que van a ver, pues sí hace un ejercicio de observación, no podemos separar la herramienta de lo que estamos haciendo. Inicialmente, las entrevistas que ustedes van a ver no fue simplemente una entrevista, sino fue un trabajo de 2, 3, 4, 5 visitas largas de 2, 3 horas, donde hubo primero un ejercicio de acercamiento muy largo para intentar que en algún sentido no simplemente ganar la confianza de las personas, sino que la cámara no se convierta en un extraño. Los procesos de mediación deben estar vistos también para que un producto comunicativo pueda ser visto desde diferentes géneros. Y él lo plantea que ahí está vinculado un proceso de mediación amplio, ¿sí? Y un proceso de mediación amplio quiere decir que podemos verlo desde diferentes públicos, podemos hacer un ejercicio de interpretación desde diferentes públicos. Hay una película que se hizo posterior a la Segunda Guerra Mundial que fue estrenada en 1978, en internet está toda completa, es Holocausto de Marvin Chomsky. Holocausto de Marvin Chomsky hace una cosa interesante frente al cine documental, y es que quizá, y lo que muchas veces le plantea a la sociedad alemana es que ellos posterior a la guerra no fueron derrotados, fueron liberados, ¿sí? Y eso pues marca una época y marca unas discusiones grandes desde donde el pueblo alemán no se siente derrotado, ¿sí? Se siente simplemente liberado. Estábamos oprimidos por una dictadura, por una forma de poder en todos los sentidos, y lo que hace Marvin Chomsky es decirle a las nuevas generaciones que pareciera que en Alemania ese tipo de cosas ya se sabían, pero lo que se da cuenta la sociedad alemana, o al menos desde el Holocausto, es que las nuevas generaciones no conocían necesariamente qué era lo que había pasado en el Holocausto. Había pasado sin cuestionar un estatuto del poder donde se decía que ellos habían sido liberados, ¿sí? Pero fundamentalmente lo que plantea Marvin Chomsky es que la sociedad alemana de los días de la guerra fue una sociedad derrotada, ¿sí? Y eso plantea varios inconvenientes. Uno de ellos es que cuando se dice la sociedad alemana, quiere decir que fueron tan responsables como víctimas de ello mismo. Las historias de familia es una metodología, que yo sé que ustedes la conocen, que es quizá alguien que la ha trabajado mucho es María Inmaculata Vasallo, ¿sí? Es un ejercicio de recepción, sin embargo nosotros lo que hicimos y planteamos es que con las historias de familia podríamos romper la linealidad del relato que se cuenta solamente desde un individuo y podríamos plantear, digamos, otros tipos de relatos que se contaran en familias de las víctimas, ¿sí? Entonces esa es una primera cuestión que tenemos allí. Ahora, en las historias de familia, por lo general, terminamos con una historia de vida. La historia de vida siempre escogemos una persona clave allí para que lo haga, por lo general son las mamás de estas personas,
y desde ese punto de vista pues son testimonios orales, escritos y pictográficos. La gente cuando empieza digamos con estos temas de violencia, uno pensaría que los centros de documentación están en los institutos o están en las universidades o están en las ONGs, pero uno lo que se da cuenta es que estas personas tienen unos centros de documentación buenísimos, es decir, todo lo que sale en la prensa, los documentos de otras víctimas, he encontrado que ellas tienen unos centros de documentación buenísimos, donde hay fotografías, periódicos, procesos judiciales, no solo de ellas, sino de otras víctimas. Lo que planteamos fue unos videitos donde ellas son mencionadas en los medios de comunicación y planteamos cómo se reconstruían necesariamente las historias desde allí, ¿sí? Entonces, ellas por lo general dicen, o estas personas dicen que los medios de comunicación dicen mentiras, que los medios de comunicación no presentan a sus hijos como ellos eran. Entonces lo que hicimos el ejercicio es que ellos miraran la noticia y desde esa noticia empezaran a reconstruir desde una fotografía que ellas mismas pusieran, un pequeño titular y una descripción de la noticia, cómo quisieran que los hijos fueran vistos, cómo quisieran que la noticia fuera representada. Nosotros buscamos voces y las voces pedagógicamente pueden ser gritos, pueden ser silencios, pueden ser otros tipos de manera de representar, ¿sí? No simplemente la forma como ellas dicen. Allí hay una cuestión que la gente que trabaja con las víctimas tiene, es que la confidencialidad del testimonio, pues aquí debe ser un hecho fundamental. Es decir, no todo creo que se puede contar frente a la violencia, no todo debe ser contado. Cuando viene Ingrid Betancourt de la selva, dice, por lo que haya sido, lo que pasó en la selva se queda en la selva. Las víctimas deben tener derecho también al secreto, deben tener derecho a contar algunas cosas que deban contar y no necesariamente lo que uno quiere escuchar o necesita saber. Entonces esa es la primera cosa que está planteada allí. La segunda, y esta es una observación de Walter Benjamin, y es que dice que la memoria es un patrimonio común. Walter Benjamin plantea desde la narración que le da mucha curiosidad que la gente que viene de los campos de concentración no quiere hablar, ¿sí? Pareciera que las experiencias vienen empobrecidas y ese empobrecimiento de las experiencias, plantea Benjamin, es también un empobrecimiento de ciertas narraciones. Entonces Benjamin dice, pues fundamentalmente porque estamos buscando desde la misma estructura de la novela, seguramente, controlar a los personajes, controlar sus testimonios, y el testimonio en ese sentido y la memoria en ese sentido pues no tiene una estructura de novela, es decir, no tiene un fin específico, donde es un autor quien controla a los personajes. Entonces Benjamin dice, pues debemos abrir eso mismo, y eso mismo quiere decir que la narración debe tener no un fin específico, sino siempre preguntarse qué es lo que sigue. Esas cuestiones que nosotros grabamos en cámara, cuando tenemos las transcripciones de los testimonios, lo que hacemos es ver algo fundamental, y es que vamos mirando la transcripción en relación con la imagen. Allí hay unos elementos que, por supuesto, en el análisis del discurso se perderían, aquí se privilegian. Si yo tomo un teléfono y digo aló, para el análisis del discurso aló es aló. Para el análisis de la conversación, aló tiene que ver con los gestos, los ademanes que yo realizo, ¿cierto? Es diferente cuando me llama mi mamá o cuando me llama mi novia, el aló. Entonces dice el análisis del discurso debe privilegiar eso mismo para que no se pierdan, digamos, los registros que están presentes o en el video, ¿sí? Para que no se pierdan los registros y se privilegien frente a la transcripción. Entonces esa es una postura que está desde allí. Entonces hay tres cosas que planteamos nosotros. El interés en la conversación radica en la dinámica que los hablantes construyen en el momento de la interacción y no se imponen los intereses del investigador, pues en un proceso para dar forma al mundo que las víctimas trazan es un proceso que las víctimas trazan desde sus miradas. Aquí la metodología es fundamental en el sentido que nos fuimos, y yo lo planteo así, me fui con cuestionarios tipo de periodista, donde tenía casi que controlada la entrevista y me di cuenta que las cosas con víctimas son cosas diferentes. Entonces, buscando por dónde iba, lo que busqué es que se tenían que hacer entrevistas semiestructuradas o narrativas, donde uno vaya al menos con una categoría o con una pregunta y a partir de
la forma como se desarrolla la entrevista, nosotros vamos planteando el tema de la conversación. La segunda es que las víctimas, en cuanto se introducen en la conversación, no tienen por qué explicar la totalidad de la realidad, pero sí dicen fundamentalmente los rasgos que componen un lenguaje, sus problemas, sus necesidades, sus sufrimientos. Pareciera que la misma dinámica de la conversación, porque es así, es la que va marcando cuáles son los momentos que tiene la conversación fundamentales, pero no es necesariamente, o no debería ser necesariamente uno el que imponga la marcha y el ritmo de la conversación. Por ejemplo, cuando uno trabaja como víctimas, y eso lo tienen muchas las ONG, tienden mucho a reivindicar el dolor, ¿sí? A que la gente sufre, a que la gente está en últimas, pues vuelta a mierda, y uno cuando se da cuenta que está frente a las víctimas, se da cuenta que es otra cosa, se dan cuenta que son personas, sí, se dan cuenta que son personas que tienen sueños, ideales, que tienen necesidades, que tienen un montón de cosas diferentes a la que uno, cuando le dicen víctima, plantea que la víctima es absolutamente lo trágico, ¿cierto? Pues el análisis literario, lo trágico es, como lo plantea Hayden White, lo trágico es la victoria del destino sobre el hombre, ¿sí? Entonces, ¿desde dónde miramos, dice Hayden White, no las víctimas, sino los relatos como unas formas de mirar la historia? Y el hombre plantea seguramente desde la ironía, y la ironía narrativamente es la forma como el hombre, aunque el destino es el destino, tiene algunas victorias transitorias frente a la realidad. Es decir, hay una transcripción o desgrabación de los testimonios, hay un análisis de la estructura de los testimonios, y fundamentalmente esta es la parte que les decía, y es que no es una cosa textual, sino aquí lo visual ayuda mucho a hacer el ejercicio, y es que uno mira los elementos prosódicos, el tono, el timbre, los ritmos, ¿sí? Los kinésicos, los gestos, los ademanes, mira los proxémicos, el lugar y la distancia que se tiene en la conversación. Esos elementos son fundamentales en el sentido que la gente constituye también sus lugares, su casa, cuando tiene este tipo de eventos, lo constituye, se sienta en lugares donde quiere privilegiar cierto tipo de cosas. Hay algo que tiene el testimonio y es que el lugar sí marca necesariamente la dinámica del mismo, y es que cuando uno está en la casa de ellas parece que el testimonio es un testimonio aprendido. Ustedes pueden mirar, no he visto otros documentales de falsos positivos, pero pueden mirar que hay documentales en los cuales ellas se aprendieron el testimonio, lo memorizaron y le echan el cuento a cada uno de la misma manera. Ahora, lo que uno aprende o lo que uno mira a partir de allí es que hay que sacarlas de esos lugares, llamémoslos de confort, ¿cierto? Donde ellas, donde ellas controlan necesariamente el espacio, y cuando uno los saca a lugares donde no controlan los espacios, uno se da cuenta que empiezan a cambiar ciertos significados, ciertas memorizaciones que tienen frente al testimonio. Voy a plantearles el tema del documental. El documental se llama Ese man no era un mal malo. Fue una frase que una de estas señoras nos planteó. Nosotros planteamos que es un tema indicial, lo miramos desde la semiótica. Indicial quiere decir no que no haya símbolos, ni íconos, ni que haya otro tipo de cosas, sino indicial quiere decir que se constituye en relación con la cotidianidad de las personas. Eso es lo que intentamos buscar. Uno se preguntaría por qué a la gente le interesa mucho, digamos, los documentales o interesan en ciertos sectores los documentales que tienen que ver con víctimas, no digamos toda la gente, en ciertos sectores, y lo que plantea ello es que posiblemente detrás de ellos al menos haya unos modelos de esperanza, unos modelos de mirar otras realidades, unos modelos de salvarse de otras realidades, y eso es lo que plantea el documental a partir de allí. Plantea que lo importante del testimonio es que la víctima habla para la vida, el verdugo es de la vida, y semióticamente es que la gente cuando habla, no habla, pues por supuesto habla desde la vida, y lo que plantea semióticamente es que por supuesto uno debería privilegiar que la gente también abre el a través, y ese a través marca un rumbo fundamental, y el a través marca es que la experiencia está metida allí, ¿sí?
La experiencia está metida allí, pero no está metida allí como un ejercicio mental, sino está basado y, por supuesto, reconstituido en la pura lógica social. Eso es lo que plantea Peirce a partir de allí. Dice que el documental altera códigos. Seguramente para nosotros alterar códigos es que no estamos buscando simplemente sufrimiento, sino también, como lo van a ver en el documental, sonrisas, otras formas de mirar a la víctima, y estamos buscando, si no sus luchas políticas o sus búsquedas, bueno, también cómo ellas miran a partir del sufrimiento. Pues yo siempre consideré que mi hermano era como un angelito. Siempre que yo tenía un problema, él siempre estaba ahí conmigo. Fuera malo, fuera bueno, siempre estaba ahí. Y siempre si yo estaba llorando, él como que él sentía mi dolor y él se ponía a llorar. Me acuerdo que una vez un novio me puso los cachos en un diciembre y yo fui y le conté y se puso a llorar conmigo. Y él todo lo sentía, todo lo que yo sentía, si yo estaba de mal genio llegaba allá. O sea, Liz, ¿qué tiene? ¿Es posible que se mueva la cámara? Por supuesto que es posible. Y yo le digo a los estudiantes una cosa que es fundamental. Muchas veces uno de profesor le enseña a hacer televisión desde un manual al estudiante. Y el estudiante es miedoso en hacer cosas que el manual no dice. Y cuando uno se da cuenta que, o ha visto cine al menos, se da cuenta que el neorrealismo no utilizaba ni ni luces, ¿cierto? Y que la nueva ola movía cámaras, necesitaba que una cámara se moviera, la montaba en una silla de ruedas y se movía, ¿cierto? Son formas de experimentación que tiene el cine y el cine documental. Entonces yo no tenía nada de eso porque inicialmente íbamos, pero tú sabes cuáles son los trípodes profesionales, cómo pesan, cómo son de grandes, y no podíamos entrar a un barrio que se llama, esta mañana lo escuchaba en noticias, que se llama Némesis, ¿sí? Que es peligrosísimo. Nos decían, lleguen en taxi y cuando ustedes lleguen, nos llaman desde la puerta de la casa y nosotros salimos y entran todas sus cosas. No se puede. Cuando uno hace esos tipos de trabajo, no puede ser un profesor igual a como era antes, se lo aseguro, ¿sí? Donde unas personas, por ejemplo, en la costa viven en un espacio chiquitico, 10 personas, ¿sí? O en Villavicencio viven también un montón de gente en unos barrios paramilitares, ¿sí? Donde uno lo único que, es decir, y a mí me pasaba humanamente, es que yo lo hacía viernes, sábado y domingo, viajaba, y el lunes llegaba a trabajar con unas energías y unos sentimientos encontrados, porque ver llorar a la gente o cómo vive es algo que sensibiliza. Por eso me lo decía un profesor de publicidad que conozco desde hace rato acá, me decía, uno cuando trabaja sobre derechos humanos o en tema de víctimas, debe ser más o menos un activista, porque las realidades que ve allí no son realidades que ve uno por televisión, ¿sí? Y el activista quiere decir, no es que está metido en procesos. Yo les comentaba que, digamos, mi proceso de activismo en este sentido fue llevar a colegios, a universidades, regalarlo, a donde me invitan voy de mi plata, punto, y lo muestro y hago lo mismo. No hablo sobre él, no me interesa que me digan si es bueno o bonito, no. Me interesa, veamos las narrativas que hay allí, veamos qué es lo que se establece a partir de allí. No es un trabajo, y me disculpan, yo soy muy sincero, no es un trabajo meramente periodístico, ¿sí? No es un trabajo de buscar una chiva, no es un trabajo donde los testimonios tienen un tiempo determinado. Muchas veces si el testimonio es muy interesante lo dejo hablar 2 minutos, 3 minutos, porque aquí lo que interesa es otra perspectiva de hacer documental. Si uno cuando ve televisión, la televisión por lo general lo que le muestran a uno, veamos el noticiero, está fuera de la realidad. Las tomas son las mismas, el punto de vista siempre es normal, tú lo sabes, ¿cierto? No hay otro punto de vista, las luces, todo lo que hay es perfecto, pero la realidad no es esa. Por eso salimos a las calles, sacamos a las personas donde hayan pitos, donde la gente mueva. Lo que hicimos en Barranquilla fue hacerlo cerca al mar. Es decir, hay idiosincrasias, hay formas de ver la violencia. El tema de los falsos positivos en Barranquilla viene desde el 2003. Para nosotros mediáticamente es 2008, pero desde el 2003 la gente sabía en Ocaña, en Barranquilla, que los ejércitos hacían eso. Lo conceptual que planteaba al principio me parece clave destacar un poco lo que decías, sacar la investigación de la academia. Sí, sí. Y este tipo de productos, a mí la palabra no me gusta mucho, no encuentro otra,
Pero este tipo de productos, este tipo de documentales, de trabajos, me parece muy bacano que salgan de las universidades, que no se queden en los anaqueles de la biblioteca o en un computador, ¿sí? Sino que salgan y que sean vistos en múltiples espacios como este, así seamos 10 o 15 personas las que lo vimos. Ahí hay un punto que me parece importante destacar. Lo otro es algo que decías, que también me parece bacano, que parte un poco de lo etnográfico, pero también de lo periodístico. Es algo que le aprendí yo a Alberto Chica, el periodista, quien entrevistó a Rigoberta Menchú, la premio Nobel de Paz que vino a Colombia. Él la entrevistó y alguien le dijo, no le vaya a hacer preguntas de orden político, porque ella tiene un cassette y le pone play, y esa vaina es inmamable. Y yo creo que vos hiciste, pues mencionaste eso con estas señoras que ya tenían la carreta aprendida y era el mismo discurso que echaban siempre. Entonces, entrarles por otro lado, por lo humano, por qué sé yo, me parece mucho más político que lo político. Sí, fíjate que en el documental la señora nos cuenta el tema de su hijo y cuando ve a los colegios les da una risa a los chinos que ella diga que tenía 15 novias y al final cagados de la risa, ¿sí? Pero también es la perspectiva, no siempre se puede lograr la verdad, que este tipo de cosas no está para que uno sufra y llore todo el tiempo, sino es un ejercicio de interpretación, lo que les decía con Jean-Luc Nancy, el ejercicio de la escucha es un ejercicio de resonancia. Cuando tú estás hablando, yo estoy pensando cómo te va a responder, es un ejercicio de interpretación, ¿sí? Y la persona que está escuchando también está diciendo, estoy de acuerdo o no con el profesor Correa, o está lloviendo, qué mamera, me tengo que ir a la casa, pero son ejercicios de interpretación y son ejercicios donde la academia debemos invertir, ¿sí? Muchas veces en nuestras clases el estudiante que más habla es el estudiante que más queremos, pero el que está allí escuchando y de un momento en el semestre levanta la mano y dice una cosa brillante, dice, uy, miércoles, este chino, ¿por qué no lo vi? Precisamente porque uno no entiende que el ejercicio de resonancia es un ejercicio, es una postura de la escucha, ¿cierto? Es una postura donde yo no tengo que hablar siempre, ¿sí? Para decir las cosas que posiblemente la gente quiere escuchar, sino tengo que estar haciendo un ejercicio de interpretación. Eso me enseñó la semiótica, por eso a veces molesto pues, con la semiótica, ¿sí? Eso me enseñó y por eso la busqué en este tipo de trabajos, es por eso. Ya te paso. Sin embargo, yo quería algo del discurso de ellas. Sí me parece que hay algo que es complicado y es, mi hijo no había hecho nada, ¿por qué lo mataron? Eso es un poco la lógica perversa que hay de que a la gente la matan porque algo ha hecho. Sí, sí. O porque estaba saliendo con la mujer del traqueto, Sí. o porque era guerrillero, o porque era un ladrón en la calle, entonces se lo tenía merecido, en últimas. Sí. Mi hijo no se lo tenía merecido. Ahí creo que hay una lógica que no es de ellas, es una lógica de esta sociedad Es perversa. una presunción de inocencia jurídica, claro, que nosotros la reproducimos. Sí. La reproducimos sí. uy, si yo no había hecho nada, ¿por qué? Sí. No, todos somos culpables en esta sociedad si de culpas se tratara, en esa óptica judeocristiana de bla, bla, bla. Pero ahí es el único punto que yo señalaría del discurso de ellas. Sí, tienes razón. Mira que en el segundo documental nos conseguimos a un hombre que ha hecho, seguramente Ricardo lo conoce, que se llama Sergio Álvarez. Es el que escribió la novela La Lectora, pero pues es un hombre, es un novelista como reconocido. Y nos conseguimos una entrevista con él y dice cosas interesantes. Escribió un libro que se llama 35 muertos. Son 35 años de violencia en Colombia contadas desde las voces de las personas, no desde su voz. Entonces, él nos dice, es que en este país todos somos responsables, es que el campesino que sabe que una persona masacró a un montón de gente y que se va a trabajarle, es responsable, no los mató, pero sabe muy bien su esposa, que es a ese man al que usted le trabaja, es un verdugo, es un man que jode a la gente, dice, por supuesto, aquí hay unas responsabilidades que uno tiene que tener, ¿cierto? Y las responsabilidades muchas veces son que yo sé que lo hice, pero pues yo no me meto con el man porque no es conmigo la cosa, ¿sí? Uno de los elementos más hegemónicos por excelencia es el tiempo. ¿Por qué escoger 30 minutos y no 2 horas, 3 horas, 5 horas, no sé cuántas horas tenga usted de producción? ¿Por qué tomar la decisión de escoger estos momentos en donde lo que ellas están diciendo y
hacer un zapping, un salto de testimonio a testimonio, y por qué no escucharlas todas en el tiempo debido de la producción, no de la postproducción? Porque toma usted esa decisión en el momento de hacer la postproducción de estos documentos. Sí, es una discusión interesante en ciencias sociales, y es que al fin y al cabo en los testimonios, en lo periodístico, siempre hay alguien que corta y edita. Y fundamentalmente pues hay que tomar decisiones. Si a mí me preguntaran cuál es la estructura del documental, yo plantearía que es una estructura donde hay se mira la cotidiana de la gente, se habla de temas de perdón, se habla de temas de política estatal, ¿cierto? Y finalmente, si ustedes lo ven, ojalá pues lo vieran, y termina con escribiendo nuevamente una persona que escribe una canción, que es quizá la canción más famosa de los falsos positivos, termina así, ¿sí? Pero tiene una justificación. Entonces, yo no sé cuántas horas tengo, sé que tengo muchas horas, tengo 35 testimonios completos en todo el país, en las 4 o 5 ciudades, pero no he contado cuántos, pero uno sí, como cuando está escribiendo, cuando está hablando, cuando está conversando, como lo decía anteriormente, hay decisiones que toma. Y las decisiones que toma es que cuando nosotros estamos conversando hay turnos del habla. Yo ahorita lo tengo y tú después lo vas a tener. Y son decisiones que uno toma. Y esas decisiones que uno toma es, vamos a dar un documental de 2 horas, ya sería otra cosa diferente. Lo que necesitamos es tener unos pequeños espacios donde sean 30, 25, 27 minutos que se puedan replicar en otras realidades, ¿sí? Eso me parece fundamental. Son 36 minutos que tiene el otro tiene 25 minutos y el otro tiene 30. Ahora, para ser sincero también, pues hay un montón de cosas que uno revisa y dice, pues debe también tener un propósito comunicativo, como lo mirábamos, como los antropólogos que digo, Margaret Mead y Bateson, ellos dijeron, pues sí, tenemos un montón de tiempo, pero el aporte que tienen ellos en este tipo de productos es que estos productos no se hacen como un registro de datos para que cada persona tenga 2 horas, porque ni tú ni yo estaríamos dispuestos a estar 4 horas escuchando una cosa. Entonces dice, ¿qué es lo que se tiene que tener? Tiene que tener un propósito comunicativo. Y el propósito comunicativo, al fin y al cabo, lo que tienen allí, hablan ellas, ¿cierto? Y hablan desde 3 o 4 espacios y formas de entender lo que nosotros no entendemos allí. Eso es una cosa que se tiene que hacer, pero de ninguna manera el autor hace hablar, ¿sí? Pues corta por aquí y pone por allí. Es que su material y su trabajo, usted también lo acaba de decir, no tiene ninguna intención comercial. Luego puede salirse de esas estructuras y aventurarse a poner las 5 horas. Puede salirse. Claro. En pero este también caso, con la posibilidad de elegir. Sí, puede salirse, pero no lo hace porque hay decisiones. Ahora, hay un documental chiquitico que hizo alguien en Chile, que es Miguel Littin, lo cuenta García Márquez, y Miguel Littin dice un documental chiquitico de 5 horas, y fui y lo mostré en Europa, y tuvo un impacto grande, porque la gente dice, ¿y Chile qué es? Y empezaron a ver cómo había una represión durísima en Chile, pero son decisiones. Pero fíjate que la decisión yo no lo tomo por si gusta o no gusta, por si es corto o no, tomo la decisión porque el material llega a un momento en que no da, o se hace repetitivo, o por una cuestión, digamos, boba. Dejemos este material para otro documental, ¿sí? Ahora, lo que yo decía es fundamental. Lo recoge. Yo creo que, al menos yo, no sé si ustedes, profe, porque yo lo estoy contando mi experiencia, muchas veces enviamos a los estudiantes a hacer entrevistas y las hacemos transcribir y ese material se queda en el olvido. No, como lo planteaba Barbero, que tú lo escuchaste, Andrés, y ese material debe servir para que uno no simplemente lo condene a un género, sino trabaje ese mismo material con diferentes géneros. Ahí está un ejercicio de mediación. Ahí hay un ejercicio de mediación, ¿sí? No le vamos a mostrar a los niños, es que el hombre me decía, no le muestres a los niños ese. Debes hacer o deberías hacer un género
que tú con tu imaginación lo lleves y pueda ser mostrado de otra manera a los niños. No quiere decir que los niños sean tontos, como ya lo sabemos, sino que los niños al menos cuando han visto esto les gusta mucho el rap. El documental termina con rap. El rugido de león, el rugido de león, el rugido de león, el rugido de león. Al decir que no te extraño, te recuerdo a ti que eres mi hermano y las lágrimas caen en mis manos y las lágrimas caen en mis manos. Una tarde muy extraña me puse a pensar, a mi mente ya llegaron recuerdos de esa gente que moría sin cesar. Campo de batalla, dispara tu arma o ata tus manos.